Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén ya listos para este estudio del Evangelio de Juan. Si me están oyendo sin ningún problema, por favor, pónganme una manita ahí de OK. Estamos ya en la semana número, creo que 7 de la cuarentena. O de la contingencia, porque ya realmente ya no es cuarentena, ya los 40 días a los que se le atribuye la palabra cuarentena, pues ya terminaron. Pero seguimos todavía con esta contingencia y pues estamos realmente todavía con la idea de no salir de casa, a menos que sea muy necesario, que sea indispensable. Y es por eso que estamos llevando estos estudios bíblicos desde el hogar, a través de las redes sociales. Siempre las redes sociales van a ser una bendición de la manera en que las usemos adecuadamente, ¿verdad? Si usamos adecuadamente las redes sociales, pues van a ser de mucha bendición. Y yo creo que esta manera de estar transmitiendo los estudios bíblicos han sido y serán de bendición para la iglesia, para las familias, para la gente que no puede salir. Incluso me he estado enterando de que hay personas que están viendo los videos que antes no tenían el interés por ir a la iglesia, no tenían interés por conocer más del Señor, pero que ahora, como están en sus casas confinados, pues están más atentos a lo que pasa en el mundo de las redes sociales, y esto ha sido una oportunidad para que más gente pueda escuchar la palabra de Dios. Siempre va a ser complicado que la gente asista a las iglesias por las ocupaciones, el vaivén de la vida acelerada, el trabajo, los hijos, compromisos, y eso hace que la gente pues tenga su tiempo muy limitado, muy recortado, y ahora con esta bendición de transmitir por redes sociales, pues la gente lo puede estar desde su casa, lo puede estar viendo, o si va en el coche, incluso puede poner el celular ahí, aunque no voltee a ver, pero al menos está escuchando estas transmisiones. Gracias, Cintia Rodríguez, qué bueno que se oye muy bien. Dios te bendiga, Martín Larios, desde la hermosa ciudad de Querétaro, una de mis ciudades favoritas, al igual que Guanajuato, Puebla, San Miguel de Allende. Son ciudades hermosas, y Querétaro es una de las más hermosas que tenemos en el país. Dios te bendiga, Martín. Entonces les decía, es una bendición. Yo tengo más o menos transmitiendo en Facebook desde el 2014, 2013. Y en aquel entonces hubo personas que me decían, ¿para qué transmites en Facebook? Lo que tú buscas es hacerte publicidad. No, la verdad no, a mí la verdad no me interesa si me hago publicidad o no. De hecho, yo estaría pensando en un podcast donde no nos vemos, solamente nos escuchamos. Pero hay gente que no le sabe mucho, sobre todo la gente mayor, y por eso es más fácil aquí en Facebook. Hermana Sarita, un saludo. A mi hermano Rolando, los extrañamos mucho. Hermana Sarita, es usted una persona a la que mi esposa y yo amamos bastante, también a mi hermano Rolando, y ya esperamos con ansia la oportunidad de vernos y de ir a Zaragoza, que no se nos olvide. Dios te bendiga, Almita, Dios te bendiga, sabes que te amamos también mucho a ti, Almita. Y bueno, hoy vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 18, así que acompáñenme ahí en su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 hasta el 18. Si me pueden acompañar, les ruego que tengan a su mano una libreta, tengan a su mano la Biblia, tengan a su mano para hacer apuntes, y también si quisieran hacer alguna pregunta, con toda confianza pudiéramos, si está en nuestras manos, responderla. Si no sabemos la respuesta, la dejamos pendiente y con todo gusto la investigamos. Así que vamos a comenzar. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 18. Lo voy a leer. Ahí en su casa lea conmigo en voz alta, si es tan amable.
Repito, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 18. Dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Muy bien. Este pasaje es tremendo, este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 4. Saludos a mi hermana Guillermina de Saltillo. Saludos a Gaviara Castro. No así, pastor, no sé qué te refieres, Gaviara. Saludos desde Pachuca a la Milla Areli, la hermosa, la airosa, los pastes, que me encantan a mí los pastes de Pachuca, soy fan de los pastes. Un día fui a Pachuca y aquí en Monterrey estábamos a 36, 37 grados, era el mes de septiembre. Y llegué a Pachuca y yo pensé que iba a estar así como aquí, así que no llevaba ningún suéter, no llevaba ninguna chaquetita o algo. Y resulta que llegué a Pachuca y en la tarde refrescó hasta cerca de 10 grados y tuve que ir a comprar un suéter. Saludos a Pachuca y su reloj. Muy bien, saludos Judy, Dios te bendiga Judy, te amamos a ti, a Ricky, a los muchachos. Saludos Lore, saludos al buen Gil y a las 3 hermosas niñas, Dani, a la favorita. Dios les bendiga, les mando un abrazo a todos. Bueno, estamos experimentando un poquito de problemas con nuestro internet en casa, pero ya el día de hoy, gracias Gaviara, no le cambio, estamos contratando un nuevo paquete de internet para tener más megas de subida y no experimentar estos picos altos y bajos de la subida del internet. Tenemos un buen internet de bajada, pero no así de subida, pero ya estamos trabajando en eso. Un saludo a mi hermana Emilia, un saludo a mi hermano Daniel y a Militza, que bueno que ya están los 3 juntos y están bien. Ok, vamos a hablar del Evangelio de Juan. Si en algún momento experimentan ustedes por ahí alguna situación con su internet, avísenos, porque nosotros estamos escribiendo todo bien, pero yo sé que de pronto se batalla un poquito con la subida. Bien, este capítulo 4 del Evangelio de Juan es un capítulo muy conocido por el encuentro con la mujer samaritana y algunas declaraciones que Jesús hace. Por ejemplo, quizá uno de los versículos más conocidos es el que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la vida o el testimonio de la mujer samaritana se ha usado mucho en predicaciones, en evangelización,
y en diferentes, sí, Carlos, en diferentes temas, ¿verdad? Un micrófono de lujo. El versículo 1 y 2 dicen: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Los discípulos de Juan dijeron, todos vienen a Cristo. Por esta causa, como los fariseos habían investigado a Juan, ahora hacían lo mismo con Jesús. Los fariseos siempre estaban de alguna forma o de otra investigando a Jesús, así como investigaron a Juan. Ellos no perdían el tiempo, buscaban un error, buscaban una grieta en la vida de Jesús para hacerla saber al pueblo. Pero la hora de Jesús ya había llegado, él ya había comenzado su ministerio, pero no estaba listo, no tenía interés en confrontar a los fariseos. Jesús estaba más interesado en predicar el evangelio del reino y no en estar confrontándose con los fariseos. Así que él tenía trabajo que hacer en Galilea, en Judea, y se retiró y se fue hacia el norte de Israel. Esto es a su región, esto es a Galilea. Y no convenía que Jesús bautizara con sus propias manos, porque sin duda lo hubiera hecho, pero los bautizados por él se hubieran sentido más congraciados por haber sido bautizados por Jesús, así que bautizaban mejor sus discípulos. Entonces, la eficacia del bautismo no depende del bautizador, sino del corazón del que es bautizado. Es decir, el bautismo es solamente uno de los sacramentos que Dios nos dejó. Con la comunión es el otro, el bautismo es el segundo y nada más, es lo que encontramos en la Biblia. Pero el bautismo no tiene en sí un poder que cambie nuestra vida, nuestro corazón. Es simple y sencillamente una muestra de obediencia. Pero el bautismo tiene que ver con la actitud de obediencia del nuevo creyente. Entonces, es por eso que Jesús ordenó bautizarnos, ¿verdad? Para darnos una identidad de que ya no pertenecemos al mundo, sino que ahora pertenecemos a Jesucristo. El versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús volvió a Galilea por causa del encarcelamiento de Juan y porque los fariseos se daban cuenta que los discípulos de Jesús o Jesús mismo bautizaban más personas que Juan. Entonces su popularidad provocaba envidia y descontento entre los judíos. Eso lo puede leer usted en Mateo 27, 18, cómo los fariseos estaban enojados por la popularidad de Jesús. Así que él decidió mejor irse al norte, a Galilea, donde está Nazaret, para no tener problemas con los fariseos que estaban en Jerusalén por lo pronto, porque estaba comenzando su ministerio y era necesario que tuviera un buen proceso. Gilberto Arredondo, saludos, Dios te bendiga, Gil, mando un abrazo. Versículo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era una provincia que recibió su nombre de la ciudad de Samaria. O sea, Israel lo podemos dividir en tres partes: el sur, el centro y el norte. En el sur está el área de Judea, en el centro está el área de Samaria y en el norte está el área de Galilea. Y Jesús, aunque nació en Belén de Judea, al sur, él pasó un tiempo en Egipto como refugiado, y cuando regresa a Israel empieza a crecer como persona, su niñez, su vida en el norte, en Nazaret, que está en la región de Galilea. Así que Jesús, al igual que su servidor, era un norteño, y un norteño de los buenos. Entonces él estaba ya en el norte, en Galilea, pero para ir de Judea a Galilea, pues pasaban por el centro, que era Samaria. La capital del reino de Israel, cuando el reino se divide en dos partes, usted acuérdese que con el hijo de Salomón, con Roboam, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. En el reino del norte, la capital estaba en Samaria, y ahí se concentraban el poder de las 10 tribus. Saludos a mi hermana Julia y a Rafita ahí en su hogar.
Esta provincia que estaba en medio tenía enemistad entre el sur y el centro. ¿Por qué? Porque los judíos del área sur de Israel, es decir, de Judea, tenían pleito casado con los samaritanos, es decir, del centro, pero para pasar de sur a norte tenían que pasar por Galilea, así que muchas veces, por Samaria, así que muchas veces los fariseos que tenían que viajar al norte rodeaban Samaria porque no querían pasar donde estaban sus hermanos los samaritanos, pero a Cristo le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué dice el versículo 4, el capítulo 4 de Juan, que le era necesario pasar por Samaria? Bueno, primero porque era la ruta más corta, es decir, era más fácil pasar de Jerusalén a Galilea por Samaria, era lo más lógico, solo que, como les digo, los fariseos no lo hacían porque estaban enemistados con los samaritanos. Segundo, porque Jesús no tenía ningún prejuicio con los samaritanos. A Jesús no le importaba que los samaritanos estuvieran, para él no eran impuros, ni tenían ningún prejuicio en contra de los de Samaria. Así que no tenía ninguna razón para evitar su viaje por el centro del país. Perdón. Y 3, de una vez quería romper barreras y abrir campo para la conversión, la fe de los samaritanos. Así que él decidió pasar por ahí. Y pudiéramos decir una cuarta cosa, que le era necesario porque él iba a predicar el evangelio del reino en todo Israel conocido. Así que era necesario que todo el mundo supiera del reino de Dios, del evangelio de Dios, porque para eso había sido enviado, para predicar el evangelio. Dice Lucas 4:43. Así que era necesario ir a Jerusalén a padecer y ser muerto, y también era necesario predicar las obras del reino, y pasar por Samaria le era necesario. Versículos 5 y 6 del Evangelio de Juan, capítulo 4, dice: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Sí, quizá Adrián Romero, quizá él de aquí compuso el canto de Cansado del Camino, ¿verdad? Este capítulo se observa la humanidad de Cristo, se observa su humanidad porque tuvo sed. Es decir, tenía, como cualquier otro ser humano, tenía sed. Y también se observa no solamente su humanidad, también se observa su deidad, porque era Dios omnisciente. Quiere decir que todo lo sabe. Jesús llegó a este mundo y se encarnó de María, así que era humano, y como humano tenía las necesidades humanas como el alimento, el sueño, el descanso y la sed, por supuesto. Y esto nos hace un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Pero también era Dios, es plenamente hombre y plenamente Dios. Y como Dios, Él es omnisapiente, es decir, todo lo sabe, y Él entiende todo lo que se necesita saber, porque Él es todo lo sabe, omnisapiente. Así que era la hora sexta, es decir, que eran las 12 del día del tiempo judío. La hora sexta no es las 6 de la tarde, como algunos lo interpretan. La hora sexta es las 12 del mediodía del tiempo judío, porque ahí era una forma diferente de contar. Ya en otro momento les explicaré exactamente cómo se trata este asunto de las horas en Israel. Bien, luego dice el versículo 7 y 8 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. 7 y 8, capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Los discípulos, en lugar de pedirle a la mujer, le hubieran ofrecido dinero para sacar el agua, pero Jesús vio la oportunidad
de una plática y le pide el favor de que le dé agua. Ahora, este tema de Jesús hablándole a una mujer y luego samaritana tiene una trascendencia que de pronto nosotros no conocemos porque nuestro contexto pues es normal, pero en el tiempo de Jesús era muy complicado y además que eran de Samaria y Jesús era samaritano y Jesús era judío, entonces tenían una situación complicada que ahorita voy a explicar. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Es lo que les estaba diciendo. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber que soy mujer samaritana? Ella pregunta ¿cómo? Y la respuesta fue que Jesús pidió un favor para poder hacerle un favor más grande todavía. De esa manera Jesús abrió la puerta para poder enseñarle, hablando de una cosa que a ella le interesaba mucho. No solamente le enseñó a esta mujer, sino que a través de ella enseñó a muchos samaritanos. Porque es difícil que en la cultura judía hace 2000 años un hombre entablara una plática trivial con una mujer que no fuera su esposa, su hija o su pariente. No era bien visto. Pero si a eso le añadimos que era samaritana, pues todavía era peor, porque no debía haber habido una plática entre ellos. Pero Jesús viene a dignificar a la mujer y viene a romper con todos esos paradigmas que no ayudaban en nada a la vida de esta mujer, ni a ninguna mujer, ¿verdad? Le dice: ¿cómo tú, siendo judío? Esto indica que Jesús tenía la apariencia de judío, es decir, la ropa, el habla de judío, porque Jesús no había dicho nada más que dame de beber, pero ella lo identificó como judío. Es decir, en Jesús se notaba su religión judía. Tal vez esta mujer haya creído que Jesús, siendo judío, le odiaba porque ella era samaritana y cómo era posible que se humillara para pedirle ese favor. Pero no era ese el asunto. Jesús quería entablar una relación, una amistad, una plática para poder compartirle su plan de salvación. Así que ella entendió que él no era judío. Y luego dice el Evangelio de Juan: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no se trataban entre sí? ¿Por qué no había una buena relación entre judíos y samaritanos? Porque los antepasados de los samaritanos eran las 10 tribus que se rebelaron contra Roboam, el hijo de Salomón, para formar el reino del norte que se llamó Israel, con Samaria como capital. Y cuando se instituye el reino del norte o el reino de Israel, ellos quisieron imitar un templo como el que estaba en Jerusalén y una religión como la religión judía. Quisieron imitar esto y cayeron en idolatría y cayeron en desgracia. Así que por eso no había un trato entre ellos, no había una relación entre ellos. Entonces, cuando los judíos volvieron de la cautividad de Babilonia, rehusaron que los samaritanos colaboraran con ellos en la construcción del templo o en la renovación del templo. Entonces, cuando ya se acaba el cautiverio y todos regresan a su ciudad, a su país, a Israel, los judíos se enfocaron a los de Judá a restaurar el templo, y Samaria ofrece su ayuda, y ellos se rehusaron a que Samaria participara en la reconstrucción del templo. Entonces, para insultar a Jesús, los judíos decían: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? En Juan 8:48. Es decir, el ser samaritano era un insulto para los de Judá. Entonces, era como una burla. Y los judíos de Galilea pasaban por Perea, al otro lado del Jordán, para evitar pasar por Samaria cuando iban a las fiestas de Jerusalén. Por ejemplo, iban a la Pascua, iban al Pentecostés, etc. Y los judíos de Galilea, del norte del país de Israel,
En lugar de pasar por Samaria, que era la ruta más directa y más rápida y quizás hasta más segura, no les importaba y cruzaban el Jordán para rodear a Samaria. Y por eso se dice en los dichos rabínicos que el evitar a Samaria traía consecuencias por los robos que había del otro lado del Jordán, porque pues ahí estaban las ciudades, la región de ciudades que no eran judías y que por supuesto había como en todos lados salteadores, ¿verdad? Entonces, cuando los samaritanos veían a un judío en sus tierras, pues era algo no cotidiano, algo que era difícil de entender, y por eso la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer y que soy samaritana? ¿Sí me explico, mis amados hermanos? El hecho de esta plática entre Jesús y la mujer samaritana es un hecho inédito, es un hecho que rompe esquemas, que rompe los paradigmas de los judíos, porque ellos no convivían con los samaritanos, ¿verdad? Y ya les dije por qué. Versículo 10 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En esto comenzamos a ver lo universal del Evangelio. Es decir, el Evangelio no estaba limitado a nadie. Y aquí podemos ver lo universal del Evangelio. Jesús era enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, judíos, pero también samaritanos. Jesús no hacía diferencia entre un judío y un samaritano. Gentiles, Jesús no hacía diferencia entre los gentiles. No nos sorprende que después de morir Jesús enviara a sus apóstoles a los samaritanos en Hechos 1:8, como también a lo último de la tierra. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en toda Samaria, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, cuando Jesús da el mandato de ir a ser discípulos, no hizo ninguna excepción con Samaria. Para Jesús no hay personas no aptas para ser salvos. Todo el mundo, todos los seres humanos en todo tiempo han sido predestinados. Creemos en la predestinación. Han sido predestinados para ser salvos. Por supuesto, aunque todos hemos sido predestinados para ser salvos, solamente aquellos que deciden recibir esa salvación son salvos. Pero Dios quiere que ninguno se pierda, dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, todos los seres humanos hemos sido predestinados para ser salvos, solamente que tenemos que decidir, ahí entra el libre albedrío, para recibir esta salvación. Jesús conoce el corazón de esta mujer samaritana. Sabía que si ella supiera quién era él, le hubiera pedido agua viva. Y el agua viva corre en contraste con el agua almacenada, como en una cisterna o en un tinaco. Y esa agua viva se trata de la obra del Espíritu Santo. Y por eso dice más adelante, el capítulo 7, versículo 37-39 del Evangelio de Juan, que el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva es el Espíritu Santo. Y por causa de la sed, los dos, tanto la mujer como Jesús, habían llegado a ese pozo. Pero además de la sed física, hay una sed espiritual que Jesús puede saciar para todo aquel que acuda a Él. Así como dice Apocalipsis 22:17, ¿verdad? Quien acuda a Jesús, Él será saciado de agua viva. Continuamente Jesús se refería a las cosas naturales para darnos enseñanzas espirituales. Por ejemplo, las aves, por ejemplo, los lirios, las tormentas, la simiente, la siembra, la cosecha, el pescador, la red,
una moneda perdida, una oveja perdida, un hijo pródigo, en fin, Jesús se refería y usaba cualquier cosa natural, humana, para enseñar cosas espirituales. Es una forma muy hermosa de enseñanza de Jesucristo. Versículo 11 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Es normal que la mente humana no entienda a veces el sentido de las cosas espirituales, porque trata de interpretarlo de manera literal. Pero si el sentido literal no es razonable, es necesario que se entienda en sentido figurado. Por ejemplo, Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y el contexto nos habla de unas puertas pequeñas que había en Jerusalén que medían como 1,20 m, por donde entraban las ovejas, y tenían que entrar por ahí los camellos también, porque lo judío era muy cuadrado en ese tipo de cosas. Entonces uno dice, ay, pues sí se puede, pero es complicado. Entonces, lo que no podemos entender de manera natural, hay que buscarle sentido metafórico para entenderlo de manera espiritual. Como cuando Jesús dijo: si tu ojo es ocasión de pecar, sácate el ojo. Si tu mano es ocasión de pecar, córtate la mano. Son hipérboles o son exageraciones que tenemos que entender en el sentido espiritual. Por eso, cuando Jesús le dice que le daría agua viva, ella no entendió en su momento, pero después Jesús le va a explicar. Versículo 12 del Evangelio de Juan capítulo 4 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Cómo podía este extranjero ser mayor que Jacob, quien tenía grandes riquezas? Digo, esa es la pregunta que ella se hacía, que se hacía la mujer samaritana. Y fíjense cómo dice la mujer samaritana: nuestro padre Jacob. Es decir, para ellos Jacob y Abraham, por supuesto, eran su familia, eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entiendo que ellos hacían mucho énfasis también en ser descendientes, porque los fariseos los humillaban y les decían que eran impuros por haber mezclado con otros pueblos. En fin, por eso hacían mucho énfasis en que eran hijos de Jacob. Entonces, cuando Jesús llega al pozo, quienes era propiedad de los samaritanos, Jesús no le importa si ella era samaritana o era judía o era gentil. Lo que Jesús quería era darle el mensaje de salvación. Y por supuesto, Jesús era mayor que Jacob, es mayor que Jacob, es mayor que Abraham, es mayor que Moisés. Dicho sea de paso, de pronto me han hecho preguntas como, por ejemplo, si debemos bautizarnos en el nombre de Jesús, como lo dice el libro de Hechos, que lo hacían los apóstoles, o bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi respuesta es que debemos bautizarnos en la forma trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo correcto, eso es lo que mandó Jesús. Algunos arguyen que en Hechos los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús, pero les insisto en dos cosas. Número uno, que el libro de Hechos es un libro de historia que se centra en contarnos la obra del Espíritu Santo en la iglesia naciente, no en enseñarnos doctrina. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que ¿quién es mayor para darnos instrucciones? ¿Jesús o los apóstoles? La respuesta obvia pues es Jesús. De hecho, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Jesús dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y lo repite: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, oíste que fue dicho por Moisés en la ley, ojo por ojo y diente por diente, pero yo, Jesús, les digo que amen a sus enemigos, etc. Quiere decir que Jesús es mayor que Moisés. Así que si yo hago la pregunta, ¿quién es mayor? ¿Jesús o Jacob? Jesús. ¿Quién es mayor? ¿Jesús o Pedro? Pues Jesús. ¿Quién es mayor, Jesús o el apóstol Pablo?
Pues Jesús. Entonces Jesús dio la orden de que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es por eso que así lo debemos de hacer. Así que la respuesta de esta mujer cuando le pregunta, ¿quién es mayor? ¿Tú te crees mayor que Jacob? Y Jesús no contesta, Jesús no se mete en problemas, y sí, yo soy mayor que Jacob, como a los fariseos, y les dijo en Juan capítulo 8, que ya veremos más adelante, Jesús les dice a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, como diciendo, Abraham depende de mí y yo no de él. Y tanto se enojaron los fariseos que querían apedrear a Jesús. Ahí lo puede leer en Juan capítulo 8. Entonces Jesús no se mete en problemas con la samaritana. No le dice, sí, yo soy mayor que Jacob. No, simplemente se va al siguiente versículo, que es el versículo 13 y 14 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado y por eso de muy alta estima. Hay gente, hermanos, que yo estoy impresionado. Yo he vivido en varias ciudades. Nací en la ciudad más hermosa del planeta que se llama Monclova, Coahuila, tierra de Dios y de Juan Güelde, y ahí en Monclova se batalla con el agua. Aunque el agua llega todos los días a algunas colonias de la ciudad, llega solamente por 8 o 10 horas al día y después la quitan. Y hay colonias en que el agua llega cada 3 días. Entonces la gente en Monclova tiene cisternas, tiene tinacos porque el agua escasea. También viví en Musquis, Coahuila, también viví en Lampazo, Nuevo León, viví en Saltillo, Coahuila. Es decir, por el ministerio pastoral he vivido en diferentes ciudades. Y aquí en Monterrey es una bendición porque todos los días tenemos suficiente agua. Abrimos el grifo de cualquier llave que tengamos en la casa y sale el chorro de agua con mucha presión. Y es una bendición. Hay ciudades donde no tienen esa bendición. Hay países todavía donde no hay agua entubada, agua potable. Me ha tocado estar en diferentes lugares donde la gente toma agua que a nuestro parecer es un agua contaminada, sucia y que le hemos tenido que entrar, pero aquí es una bendición tener esa agua. Entonces el agua es una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado, de muy alta estima, pero junto con toda provisión física, el agua satisface por poco tiempo. Es decir, hoy en este día, 5 de mayo, día de la batalla de Puebla, he tomado como 4 botellas de estas, porque me la tomo y tengo otra vez sed. Salud. Entonces, como todas las cosas, el agua te sacia por un tiempo, pero luego te vuelve a dar sed. Y así sucede con todo. La mejor ropa, la más costosa, en un tiempo se va a desgastar, y por cara que sea, se te va a desgastar. Así las casas, por muy bonita que sea tu casa, te va a desgastar. Los coches, los muebles, los relojes, las televisiones, los celulares, todo, por muy nuevo que sea, se va a desgastar. Sin embargo, Jesús le ofrece una agua de la cual bebería y no tendría sed jamás, sino que por el contrario, de su interior, dice Jesucristo, correrían ríos de agua viva. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús es el pan verdadero que satisface el apetito de nuestras almas. El que coma de ese pan no tendrá sed, hambre jamás. Dice Mateo 11:28, venid a mí y yo los haré descansar. Entonces, Él está ofreciendo a la mujer samaritana algo mejor que el agua temporal. Versículo 15 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Todavía le faltaba entendimiento acerca de la naturaleza de esta agua y de lo que le costaría recibirla. Pero aunque tuviera confusa su visión, ya había comenzado a tener fe en Jesús, porque ansiosamente le pidió del agua que Jesús le ofrecía. Ella no sabía
exactamente a qué agua se estaba refiriendo Jesús. Y aunque todavía tenía confusión, ella le pidió ansiosamente que le diera de esa agua que no te da sed jamás. Es decir, no entendía bien el concepto que Jesús le estaba manejando, pero ella le pidió de esa agua que no tenía, para no tener sed jamás. Versículo 16 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dice, versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Con qué propósito le dijo Jesús que fuera por su marido? Digo, Jesús ya lo sabía todo, ¿no? Entonces, ¿con qué propósito Jesús le pide que vaya con su marido? Bueno, yo creo que le hizo esa solicitud para que ella entendiera que tenía necesidad del agua que él le estaba ofreciendo, que no era una agua física, sino una agua espiritual. Entonces Jesús le hace la solicitud de que vaya por su marido con una intención. Entonces, yo creo que a millones de personas que están mal en su vida matrimonial, espiritual, de cualquier índole, Jesús nos dice, llama a tu cónyuge y ven acá. Es decir, vamos a ver cómo está tu vida, vamos a ver cómo está tu situación matrimonial, ¿verdad? Trae para acá tus errores, trae para acá tu vida íntima, trae para acá tu vida física, espiritual, emocional, y vamos a revisar cómo está tu vida. Yo creo que de alguna manera el hecho de que Jesús le pidiera a esta mujer que trajera a su marido era como para tratar de evidenciar que ella necesitaba forzosamente del rescate que Jesús hace por nuestra vida, porque de pronto pareciera que hay gente que nos encontramos en la vida que dice, no, yo no tengo ningún pecado, no, yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie, yo no uso malas palabras, no lastimo a nadie, yo le doy de comer al pobre, trato de bendecir al que menos tiene, y eso pareciera como que nos hace sentir bien. Pero todos en nuestra vida definitivamente necesitamos a nuestro Salvador, que es Jesucristo. Todos, así como esta mujer samaritana, necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Por eso es que Él tenía que evidenciarla a ella, que ella necesitaba un Salvador, que ella vivía una situación difícil como mujer, ¿verdad? Como persona, moralmente hablando, y necesitaba traer sus pecados para que viera que necesitaba un Salvador. Versículos 17 y 18. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús, el buen médico, entendía perfectamente la enfermedad espiritual de esta mujer samaritana. Obviamente, los samaritanos tenían la misma actitud que los judíos acerca del matrimonio, es decir, para el matrimonio era algo, una institución sagrada, pero también rápidamente un hombre se divorciaba de su esposa por cuestiones incluso que parecieran absurdas. Entonces, entre los samaritanos y judíos había mucho esa actitud de separarse de la mujer por cuestiones absurdas, como por ejemplo en algunos libros como rabínicos o esas costumbres judías en los tiempos bíblicos, se habla de no me hacía bien de comer o no tenía hijos y por eso la dejé. Y la verdad es que era una desprotección total contra la mujer, y esa no era la intención de Jesús ni de Dios. Al contrario, Dios quería que ellos permanecieran juntos, que lo que Dios unió nunca lo separara al hombre. Así que esa samaritana pudo haber dicho, sí, déjame, voy por mi marido, pero ella no dijo eso. Esta samaritana fue honesta, no le mintió a Jesús.
le dice, no tengo marido. Vivía con un hombre, pero no era su marido. Y qué importante es no querer impresionar a Dios con nuestras vidas cuando Dios conoce nuestro corazón. Les decía yo que este pasaje del capítulo 4 del Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como plenamente hombre cuando tuvo sed, y nos presenta a Jesús como plenamente Dios cuando conoce la vida de la samaritana, porque Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Es decir, Jesús se da a conocer en este capítulo 4 como hombre y como Dios, pero sin duda, como Dios, Él se compadecía de la situación de la mujer. No sabemos por qué ella tuvo 5 maridos, no sabemos, porque hay gente que ha concluido que era una mujer de alguna moral liviana. No necesariamente. ¿Qué tal si esta mujer era estéril? ¿O qué tal si esta mujer tenía alguna enfermedad? Y como los judíos y como los samaritanos tenían la costumbre, pues se divorciaban de ella, le daban carta de repudio y que se vaya a ver a dónde. Entonces agarraba a otro marido, la tenía un tiempo y la repudiaba. Entonces no sabemos cuál es la condición de ella. Lo que sí sabemos es que ella no mintió a Jesús. Ella pudo haberle dicho, no, pues es que mi marido no está, anda de viaje, o ahorita te lo traigo. No, ella le dijo, no tengo marido. O sea, quizá no le dijo, tengo un amante o vivo en unión libre, pero fue honesta y le dijo, no tengo marido. Otra vez Jesús, con su gran amor, porque de pronto hay personas que piensan que Jesús no ama a los pecadores. Claro que los ama. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que vimos hace 2 semanas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? A los humanos, a los pecadores. Es decir, Él tiene amor por los pecadores. Claro que sí, claro que sí. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el pecador se arrepienta y viva una vida con Él, una relación con Dios. Así es que para Él la vida de todos nosotros es valiosa, y también la vida de todos nosotros es un libro abierto. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que tú estás pensando en este momento, Él conoce las intenciones del corazón. Ustedes saben lo que escribió, no sabemos si fue Pablo o quien haya sido, pero en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva, ¿y qué dice? Y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios entra como una espada que tiene doble filo, es decir, que por los 2 lados corta y penetra, y dice quien haya escrito la carta a los hebreos, que parte el alma, parte el espíritu, parte las coyunturas, llega hasta el tuétano de nuestro corazón, nuestros huesos, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego el versículo 13 de Hebreos capítulo 4 dice, y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, todo está delante de nuestro Señor. Nada de lo que hagamos o digamos está oculto de Él. Las intenciones del corazón, de nuestra mente, la vista de nuestros ojos está delante de Dios. Así que la mujer samaritana fue honesta cuando le dijo, no tengo marido. Y Jesús le contestó, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es tu marido. Y bueno, yo creo que ella en ese momento entró en una relación con Jesús y quizá fue salva, y yo creo que nos sirvió de gran ejemplo porque fue y llamó a otros para que conocieran a Jesús, y de esto vamos a hablar el jueves. Es decir, el día de hoy terminamos el estudio del Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 1 al 18, pero la siguiente semana estaremos viendo el capítulo 4 del versículo 19 hasta el versículo 26. Juan 4, 19 al 26 lo veremos el jueves, el jueves lo vamos a ver.
Así que gran enseñanza la de hoy. Jesús plenamente hombre, plenamente Dios. Nos ama a todos, aunque seamos pecadores, conoce nuestros pensamientos más profundos, conoce las intenciones del corazón y aún así Él nos ama. Saludos Jenny de Anda, gracias a ti por estar viendo y estamos aquí haciendo nuestro esfuerzo porque cada familia siga recibiendo palabra de Dios. Así que, amados hermanos, los espero el próximo jueves a las 7:30 de la tarde para ver el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 19 al versículo 26. Y mañana, miércoles, a las 7:30 de la tarde, en mi página personal, en mi perfil personal de Facebook, estaremos con esa sección que he titulado Dímelo, que es respuestas a sus preguntas bíblicas. No tengo todas las respuestas, pero lo que podamos responder, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y si tenemos alguna que no podamos responder, alguna pregunta que no podamos responder, la consultamos y respondemos la siguiente semana. Entonces mañana, miércoles, 7:30 de la tarde, en mi perfil personal de Facebook, de David Almanza, dímelo, respuestas a preguntas bíblicas. Y el jueves, a las 7:30 de la tarde, aquí en la página del Reino, de la familia del Reino, tenemos el Evangelio de Juan capítulo 4, continuamos con este estudio. Un gusto haberlos visto, bueno, que están aquí viéndonos en Facebook. Déjenme hacer una oración y terminamos. Padre, gracias por cada una de las personas que nos están viendo en el Facebook. Gracias por su interés para seguir aprendiendo más de ti. Te ruego que toda verdad que hayamos hoy estudiado quede bien grabada en nuestra mente para que la razonemos, pero también en nuestro corazón para que la apliquemos a nuestra vida. Que cada familia sea librada del mal y de toda enfermedad. Que tu provisión sea con todos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hermana Guillermina, sí, ya está ahí la lectura de la semana. Por favor, vaya a la página del Reino y ahí va a encontrar la lectura bíblica de esta semana, número 18, si mal no recuerdo. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer haber estado estudiando con ustedes esta parte de la Escritura. En YouTube pueden encontrar el resto de los estudios para compartirlos con quien usted quiera o compartir esta página de Facebook con sus familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. La idea es que a más gente, que entre más gente llegue este estudio, mucho mejor para que todos conozcamos más del Señor. El Señor les guarde. Un abrazo, Rabí. El Señor te bendiga y sabes que te amamos. Hasta luego. Bye.